Vamos a orar, iglesia, y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y que ministre a la iglesia en general como un solo cuerpo hoy. Que ministre a cada uno de nosotros, pero en función de la iglesia hoy. Que estemos pensando en la iglesia local en todo tiempo. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ustedes de nuevo, Señor, postrados, Señor, en oración, humillados en oración, rogando, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor. Padre, estamos plenamente convencidos que solo a través de su palabra es que podemos ser ministrados, Señor. Fuera de su palabra no hay nada más que pueda cambiarnos ni transformarnos. Así que ayuda a que cada hombre que se pare aquí a predicar la palabra el domingo lo haga fielmente a la Escritura, Señor. Que transmita únicamente lo que dice el texto, Señor. Y que sea tu palabra obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a no añadirle ni a quitarle, ayúdanos a confiar en usted, Señor. Pero yo también le ruego, Padre, que de manera sobrenatural usted obre, Señor. Que obre en el predicador primeramente y que obre en cada uno de los hermanos para que esta palabra pase de la mente al corazón y para que pase del corazón a las manos, la boca, al cuerpo, a nuestras emociones, a nuestras acciones, Señor. Que la podamos poner en práctica, Señor, se lo rogamos. Y que sea usted transformando los corazones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos ya, mis hermanos, en Efesios, capítulo 4, verso del 1 al 16. Vamos a tratar e intentar, con la ayuda del Señor, de terminar esta porción. Mis hermanos, en el 1700, los años 1700, nacieron, después de 1750, nacieron dos hombres que fueron muy importantes para el cristianismo que tenemos hoy en día. Su nombre era Andrew Fuller, 1754 a 1815, y William Carey, 1761 a 1834. Andrew Fuller fue un teólogo y también pastor de una congregación local en Inglaterra. Ambos tenían la misma pasión. Ambos amaban al Señor, ambos amaban la teología, entendían que la iglesia tenía que conocer más y más al Señor, tenía que conocer y estudiar más y más teología, pero ambos tenían una pasión tremenda para que todo el mundo no conocido pudiera conocer al Señor. Los dos hicieron muchas cosas en común, pero quizás tenían una pequeña pasión diferente de cómo llegar al objetivo final. Estos dos hombres aman la gran comisión. Estos dos hombres quieren que todo el mundo, conocido y no conocido, siga conociendo al Señor. Pero ¿cuál es la pequeña diferencia de cómo llegaron allá? Andrew Fuller se concentró más en invertir en pastores. Él entendió que para poder cumplir con la gran comisión se necesitaban más pastores. Y pasó mucho tiempo enseñando, creando, dirigiendo seminarios para que más hombres se pudieran capacitar de manera fiel para cumplir con este llamado de que las iglesias pudieran crecer en entendimiento de Dios y en número, de que muchos pudieran conocer al Señor. William Carey tenía la misma pasión, pero hizo algo diferente. Este hombre no tenía una preparación teológica formal, pero llegó a aprender más idiomas que muchos teólogos hoy. Este era un hombre sencillo que Dios usó de manera extraordinaria, al punto tal que en la asociación donde él estaba no lo enviaban a donde él quería ir a la India, y gracias a Dios entre Fuller, entre William Carey y otros más, Hudson, pero hoy nos vamos a centrar solo en ellos dos permitieron que se fundara la Sociedad Bautista Misionera en Inglaterra en aquel momento. Era una sociedad que era de un grupo de teólogos bautistas particulares, o sea, creían en la soberanía de Dios, pero creían en la responsabilidad humana. Si hay algo que Fuller defendió mucho y se buscó muchos problemas, al igual que Puyo, era porque él creía que Dios es soberano. Si alguien es salvo es gracias a ¿quién? A la obra de Dios. Pero somos responsables. Tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Yo no entiendo eso. Ellos tampoco, pero se limitaban a la palabra del Señor. Y así William Carey lo hizo. Tenía una pasión tremenda. Llegó a la India, sufrió mucho en la India en sus comienzos, y estoy resumiendo muchas cosas, hasta que un día, por la gracia de Dios, pudo fundar una escuela para niños.
y poco a poco fueron ahí trabajando con esos niños y con el tiempo también fundaron un seminario en la India. Pero el objetivo de estos hombres era el mismo, que la iglesia se pudiera expandir, que muchos pudieran conocer las buenas nuevas del Señor. Mis hermanos, hemos puesto por título a este sermón, Fortalezcamos el cuerpo de Cristo. Fortalezcamos el cuerpo de Cristo. Y habíamos dicho la semana pasada y nos mantenemos con la misma idea, quisiéramos que tengan la misma idea en nuestras mentes, es que debemos, unidos a Cristo, seguir siendo capacitados para ser verdaderamente edificados. Debemos, todos nosotros como creyentes, la Iglesia Palabra de Vida, unidos a Cristo, conectados a Cristo, ligados a Cristo, como dice nuestro texto, dependiendo de nuestra unión con Cristo en todo tiempo. ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir siendo capacitados. Debemos seguir aprendiendo, conociendo al Señor, entendiendo las verdades bíblicas. ¿Para qué? Para ser verdaderamente edificados. Y cuando utilizo verdaderamente, lo uso con toda intención. No es lo mismo ser edificado que ser verdaderamente edificado. ¿Y qué significa verdaderamente edificado? Una vida transformada. No una vida que entendió lo que se habló, sino una vida que entiende lo que se habla, lo procesa y sale dispuesta a vivir por esas verdades. Anoche, y hoy en la mañana con el hijo mío más grande, acostumbramos casi siempre los sábados, en la mañana y los domingos, a escuchar algunas historias de misioneros y demás, y me siento tan humillado y tan avergonzado cada vez que veo lo que esas personas hicieron por el Señor, cómo dejaron todo, cómo fueron con su familia a los lugares que fueron y cómo dieron ahí su vida por el Señor. Hombres con familia, mujeres solteras, hombres solos. Y de verdad le digo, Señor, ¿por qué no vivo más tus verdades? ¿Por qué no vivo más a la luz de tu verdad? Y mis hermanos, ese es mi deseo para mí, pero es mi deseo para ustedes hoy. Que nosotros seamos verdaderamente edificados. Si salimos de aquí y usted llega a la casa y tu esposo te pregunta, o tu esposa, ¿cuál fue la idea central y cuáles fueron los puntos y de qué hablaban cada punto? Y usted lo repite, yo voy a decir gloria a Dios. Pero si usted lo repite e intentan como familia salir a vivir lo que enseña aquí la palabra, ahí sí podemos decir gloria a Dios, aleluya. Y ahí sí el Señor va a cumplir su plan de que esta iglesia sea verdaderamente edificada a través de la palabra. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo debemos unirnos a Cristo para seguir siendo capacitados para ser verdaderamente edificados? Vimos la semana pasada un cuerpo que vive dignamente, versículos del 1 al 6. Estábamos viendo cómo Pablo está preso en la prisión, versículo 1, para los que no estuvieron la semana pasada, quiero que sigamos la Biblia, ponga el dedo en la Biblia, mire lo que dice la palabra, para que vea que no le estamos engañando, estamos tratando de ser lo más fieles que podemos al texto. Versículo 1, Pablo está preso en Roma, y desde ahí, desde Roma, está preocupado por muchos creyentes, en específico en esta epístola, por los creyentes de la iglesia de Éfeso. Y él le dice que el llamado de la salvación, el creyente debe vivir a la altura de ese llamado. El creyente debe reflejar en su vida que está viendo una operación del Espíritu Santo. No hay manera, esto no es santurronería, no hay manera que usted diga, yo conozco al Señor, pero su vida no esté siendo santificada de manera progresiva. Unos más rápido, otros más lentos, pero tiene que estar pasando algo en nuestra vida. Tenemos y estamos llamados gozosamente por el entendimiento que tenemos del Señor, por la operación del Espíritu Santo, por nuestra unión con Cristo. Nuestras vidas deben reflejar a Cristo a las personas que nos rodean. Si no, seremos incongruentes con nuestro llamado y crearemos mucha confusión. ¿Cómo empieza a lucir una vida que ha sido transformada con el Evangelio? Y vimos allí 4 cosas. La primera, vive en humildad. La primera, vive en humildad. ¿Cuál es el pecado más grande que hay en el mundo posiblemente? Y casi todos los teólogos están de acuerdo. Se llama el orgullo. Satanás pecó de orgullo. Y todos los creyentes que han ido pecando en la historia del cristianismo, creyentes en diferentes situaciones importantes, han pecado por el orgullo. El orgullo es destructivo. Y el apóstol Pablo lo sabe y ora con toda humildad. Y así empieza a lucir. Vive en humildad. Hicimos ese llamado nosotros, mis hermanos, a que podamos empujar la arrogancia lo más que podemos. Cada vez que veamos una plantica de arrogancia que está creciendo en nosotros, que la arranquemos. Y eso no significa que no van a tratar de brotar,
Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, esas planticas de arrogancia y de orgullo van a salir. Y aquel hermano te va a dar la respuesta que tú no quieres y empieza a crecer la matica que tú te crees, que tú te piensas. Tú no sabes quién soy yo, tú no sabes dónde yo estudié, tú no sabes que yo soy creyente hace 10 años. ¿Qué tienes que hacerle a esa plantica si queremos seguir caminando juntos y sirviendo al Señor? Cogerla y arrancarla y vivir en humildad. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo fue humilde, mis hermanos. Y hoy le estaremos viendo qué mayor ejemplo que Cristo, mis hermanos. Y una mala respuesta en casa. Y empieza a salirle, ¿pero qué tú te crees? Yo soy el hombre de esta casa. Arranque esa matica, mi hermano. ¿Pero qué tú te crees? Yo tengo dinero, yo me puedo ir a trabajar, yo soy una mujer empoderada. Si tú me dejas, no te creas que yo voy a tener un negocio más grande y más próspero que el tuyo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Arranca esa matica, lo que hay es que arreglar la situación del matrimonio. Y quiero adelantar. Segundo vimos, practica la mansedumbre, poder bajo control. Poder bajo control. Todos aquí tenemos la capacidad de explotar. Quizás hay ocasiones donde debemos explotar. Cuando se está ofendiendo el nombre de Dios, es el momento de pararse en el trabajo y decir, mira, tú te estás burlando de mi Señor. Pero mi Señor, la Biblia dice esto, y yo creo en este Señor. Hay momentos de explotar, pero el poder debe estar bajo control. Cristo explotó, pero por las razones correctas, de la manera correcta, hasta el momento correcto. No es seguir y seguir y seguir. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. Quiero seguir adelantando para entrar en nuestro texto. Tercero, muestra paciencia. Paciencia, me decía un pastor amigo, al cual estimo mucho, más de lo que él se imagina. Él me decía, paciencia, Eri, paciencia. Yo soy muy impaciente y lo reconozco y muchas veces he fallado porque quiero que las cosas quizás vayan más rápido de lo que hace falta. Quiero que las cosas pasen más rápido de lo que Dios en su tiempo tiene establecido que pase. Mi hermano, necesitamos paciencia, pero no solo para nosotros, paciencia para con los demás. Nosotros queremos ver a esa hermana transformada de un día para otro. No funciona así. Paciencia, queremos que ese hombre cambie un día para otro. Paciencia, queremos que los hijos cambien de un día para otro. Paciencia, paciencia significa que te van a ofender, que no te van a entender, que van a hablar más de ti por la espalda. Y tú tienes dos opciones: dejar de seguir insistiendo o tener paciencia y seguir invirtiendo y matar el orgullo y volverlo a intentar. El orgullo y la impaciencia sin mansedumbre, ¿a qué nos lleva? A la primera que nos haga, ahí mismo decimos, que sea lo que sea, ya conmigo no cuenten más. Y creo que todos en algún momento hemos pecado de poca tolerancia. ¿A dónde nos lleva la impaciencia? A explotar. Nosotros tenemos algo muy práctico, pero funciona. No lo hagan, que sea el Espíritu Santo orando. Eso, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 100, ilustra un poco. Y ahí está esa esposa, ese esposo, esos hijos. La impaciencia no cuenta. No estoy diciendo no es contar literal, sino que el Espíritu Santo produzca en nosotros de que aguantamos y somos pacientes. Y vamos caminando al lado de los otros y lo hacemos con paciencia, con nuestra esperanza en nuestro Señor. Y ahí recordamos Santiago capítulo 3. ¿Y cuál es la razón de las guerras externas? Los combates internos. ¿De dónde salen todos nuestros pecados? No salen por arte de magia. Están ahí. Ese niño me saca de quicio. No, tú tienes mucha ira y enojo adelante, que cuando ese niño se porta mal, esa ira y ese no te explotan. Pero la ira no es por culpa del niño, de tu esposo o de tu esposo. ¿Sabes por quién es la ira? Por ti mismo. La ira está dentro de ti, salió de dentro de ti, no salió de dentro del niño. No sé si me va a entender, mis hermanos. Estoy tratando de ser más claro porque la semana pasada no nos dio tiempo de seguir. Y por último, diligencia en conservar la unidad. Se requiere un esfuerzo. Les leo la palabra con toda humildad, versículo 2. Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Y cuál es el ADN de este soportarse con paciencia los unos a los otros? El amor. Tenemos que orarle a Dios. Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a amar a mi esposa. Ayúdame a amar a mi esposo. Ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a amar a mi jefa. Ayúdame a amar a esos compañeros de trabajo. Porque ese amor es lo único que va a permitir que suceda todo lo demás. Pero hay un esfuerzo. Hay un trabajo que hay que hacer. Solícitos en guardar, versículo 3. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que poner toda diligencia para que la iglesia esté unida. Hay que hacerlo de esa manera. Y después vimos cómo Pablo se toma el tiempo de recordarle a la iglesia la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo y la obra de Dios
el Padre. Y comienza un cuerpo, la iglesia, y un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahí habla de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y es una doctrina que tenemos que conocer. Tenemos que estudiar al Espíritu Santo. Tenemos que estudiar por buenos libros de teología la obra del Espíritu Santo, porque si no las personas malinterpretan la obra del Espíritu Santo y nosotros le huimos al verdadero conocimiento del Espíritu Santo, cuando en realidad debemos conocer al Espíritu Santo, porque es la persona de la Trinidad que habita dentro de nosotros. Calvino era apasionado por conocer la obra del Espíritu Santo. Creía con toda la fuerza de su corazón en la obra del Espíritu Santo. Y así John Owen y muchos teólogos reformados que le podemos mencionar. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos estar conscientes que si nosotros somos creyentes, primeros tres capítulos que lo podemos conectar con el 4 y con lo que veremos ahorita, con la columna de doctrina que no se puede mover. Si nosotros somos salvos, ¿es gracias a quién? A la obra de Dios, a través de Cristo y de lo que hizo y operó el Espíritu Santo. Asimismo llega versículo 5, un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, solo somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestra fe en Cristo y a través de nuestro bautismo en Cristo, que es el mismo bautismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted va a Romanos 6.3, anótelo, Romanos 6.3 dice que fuimos bautizados en Cristo y ese es el bautismo que todos debemos anhelar. Pero cuando usted llega a 1 Corintios 12.13, te habla de que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Por fin fuimos bautizados en Cristo con el Espíritu Santo. Los dos, el mismo. Fuimos bautizados en Dios el día que creímos, somos bautizados en Cristo, somos bautizados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Versículo 6. Y llegamos al final y es que, mi hermano, te guste o no, todos somos hermanos. Si nosotros tenemos un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo, tú y yo somos hermanos. Mira el hermano que está a tu lado. Vamos a poner medio pentecostal. Mira el hermano que está a tu lado. Ese hijo de tu padre, ese es tu hermano también. Tienes al lado sentado a tu hermano. Ese es tu hermano. Mírelo bien, mira para el otro, porque miró para el lado que le gustaba. Mire para el otro lado ahora. Mire para atrás un momentico y para adelante. Sígueme el juego, vaya, pero lo hago serio. Tu hermano. Cuando estés sin comida, ahí está tu hermano. Cuando no tengas dinero, ahí está tu hermano. Cuando necesites a alguien que te cuide a los niños para ir al hospital, ahí está tu hermano. Cuando tengas un problema de matrimonio, ahí está tu hermano. Cuando tengas cualquier situación, solo hablar y llorar, ahí está tu hermano. Porque nosotros somos hermanos, pero no lo llevamos a ese mismo Dios y Padre. Nosotros somos hermanos, pero es como para ir a la iglesia, para leer la Biblia, pero los separamos de toda nuestra vida. Nuestro WhatsApp gira alrededor del papá, la mamá, los hijos y los hermanos de sangre. Esos son los importantes. No, mi hermano, eso no es lo que enseña la Biblia. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino su mamá y él honraba a su madre y sus hermanos, él dijo, esta es mi familia. Ellos son mi familia, pero esta también es mi familia. ¿Te ves así, mis hermanos? ¿O solo funcionas para tu familia y los hermanos que esperen? Supuesto, tenemos muchas cosas, pero tómate un tiempo en el día, en la noche, al otro día, al tercer día y respondámosles a nuestros hermanos. Preocupémonos por nuestros hermanos. Salgamos de esa burbuja que se llama nuestra familia y saquemos un poco la cabecita cada vez que podamos. Aquí está tu hermano y volvamos a entrar y sigamos, pero nos necesitamos los unos a los otros. Ahora apague el reloj y vamos a empezar ahora. Eso era un recuento. Ahora vamos a comenzar con el sermón. Dijimos, debemos unidos a Cristo, seguir siendo capacitados para ser verdaderamente edificados. Y ya dijimos nuestro primer punto. Segundo punto y tercero que estaremos trabajando hoy. El segundo punto es un cuerpo que se edifica por gracia. Un cuerpo que se edifica por gracia. Y estaremos en los versículos del 7 al 13. Un cuerpo que se edifica por gracia. Mis hermanos, sin la gracia de Dios, sin la gracia de Cristo, la iglesia no tiene cómo edificarse. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no nos pudiéramos edificar. ¿Por qué nosotros nos edificamos y por qué un judío en una mezquita no se edifica y un musulmán, un judío en una mezquita, un musulmán en una mezquita
y un judío en una sinagoga y un hindú en otro lugar, ¿por qué no se edifican? Sencillo, no tienen la gracia de Dios, no tienen el evangelio de Cristo, pero nosotros lo tenemos. Ellos aprenden conocimiento de ciertas historias, de cierta filosofía, pero nosotros estamos unidos a Cristo y tenemos la gracia de Dios derramándose sobre nosotros para ser edificados. Ahora, en su gracia, aunque Dios derrama su gracia, estableció medios para llevar a cabo esa edificación de la iglesia. Dios está aquí, derrama su gracia en Cristo, todos nosotros recibimos de esa gracia, pero Él estableció medios, estableció maneras para que el pueblo sea edificado. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos nosotros tenemos la gracia de la salvación. Amén. Vamos al capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, verso 5 y versículo 8. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia soy salvo. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. Pero aparte de la gracia de la salvación, Pablo se está refiriendo aquí a otra gracia que tiene que ver con los dones particulares que cada uno de nosotros recibe para la edificación de la iglesia. Ningún don que usted recibe es para que usted sea un superhéroe, es para que usted luzca mejor. No, todos los dones que usted tiene y que el Señor les ha dado, algunos uno, algunos dos, algunos tres, todos son para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a ser una mente con Cristo y para que vivamos para la gloria del Señor todos juntos, cumpliendo con lo que el Señor ha establecido. Cuando nosotros vamos a Romanos 12, vamos a Romanos 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Un texto conocido. Romanos 12, del 3 al 8. Digo pues, ¿por qué? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios da una gracia a cada uno de los creyentes, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tenemos la misma función, mis hermanos. Si no nos fuéramos un cuerpo, fuéramos una pelota, fuéramos saltando todos para el mismo lugar. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, unidos a Cristo, y todos miembros los unos de los otros, pero todos nos servimos los unos a los otros. Tenemos diferentes funciones, somos un cuerpo, pero ¿para qué están esas diferentes funciones? Para servirnos los unos a los otros. La Iglesia Bautista Palabra de Vida los necesita cada uno de ustedes, con sus dones y sus funciones. La iglesia de Éfeso debía entender lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Esas gracias y esos dones son para edificar el cuerpo de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. No todo el mundo repartimos iguales, algunos somos más agarrados y más aguantados, pero hay otros que tú los ves que dice, Dios mío, de verdad que yo quisiera ser así. El que preside con solicitud, el que hace misericordia, que no se olvide esa palabrita, con alegría. Hagamos todas las cosas con alegría y con amor, mi hermano. Si no, mejor no las hagamos. Pidámosle a Dios que nos dé la alegría y el amor. Este texto que estamos mencionando nos enseña y nos muestra, nos sirve de apoyo a que todos nosotros tenemos diferentes dones que hemos recibido del Señor. Hay un texto similar, se lo voy a decir, no lo vamos a leer, anótelo. Y ese texto está, me perdí aquí ahora, en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 habla de dones, pero usado en el sentido de la situación que ellos tenían con los dones. 1 Corintios estaba viviendo una situación especial de orgullo, de arrogancia por los dones, porque unos se creían que eran estos, los otros se creían que eran los otros. Pablo trae una lista similar que habla del cuerpo, que habla de dones, pero tiene que ver mucho con la situación
que había allí. Por eso, con más claridad, podemos ilustrar con esta de Romanos 12 en este momento. Un día podemos predicar en Primera de los Corintios. Pero tanto Primera de los Corintios 12 como Romanos capítulo 12, los dos hablan de dones que han sido dados a la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de todo el cuerpo. En otras palabras, los dones no son para ti. El don que por la gracia Dios les regaló a los creyentes de Éfeso era para que ellos estuvieran conscientes que no era de ellos. Tú no tienes un gran campeón. Olvídate del gran campeón que hay en ti. Tú eres un siervo de Cristo que ha sido salvado por la gracia de Dios y Dios le reparte dones. Si algo tú tienes es gracia de Dios y no es ni para ti, es para que lo pongas al servicio de otro y le digas, coge, aquí está mi don que el Señor me ha dado en tu servicio. Y estamos hablando de dones espirituales. Si hay un ejemplo de entender que lo que tienes por gracia y de responder en humildad a esa gracia recibida por Dios, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era humilde. Él sabía que si él era salvo, era gracias a que Dios se le apareció, lo tumbó de un caballo, lo llamó, si no todavía fuera un asesino que estuviera atrás de los cristianos, persiguiendo a los cristianos en aquel momento, en su época. Pero él sabía que por la gracia de Dios era salvo. Pero él sabía que por la gracia de Dios eran los dones que él tenía. Y de hecho cuando se describe más bien con defecto. Y sabemos cuando leemos las cartas que era un hombre dotado por la gracia del Espíritu de Dios para el avance del reino. Y las descripciones de él no son como describiéndose como una persona así. Vamos a Efesios 3.2. ¿Qué dice Efesios 3.2 y después el 3.8? Dice el capítulo 3, versículo 2. Para ver el corazón de la persona que está dejando saber que esto es por gracia. Lo que usted tiene es por gracia. ¿Cómo funcionaba él para imitarle a él? Efesios 3.2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo que yo le doy a vosotros es gracias a ¿quién? A Dios. La gracia de Dios. ¿Lo pueden conectar ahí? Versículo 2. Lo que yo le doy a ustedes es porque Dios me dio esa gracia para yo dársela a ustedes. Así que ¿para quién es la gloria? Para Dios. Para Dios. Versículo 8. Y mire cómo lo pone en el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño, esa redundancia de Pablo, son ese. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, no de los apóstoles, de todos los cristianos. Si hubiera dicho de los apóstoles, uno lo comparte con el tiempo. Bueno, fue el último de los apóstoles. No, él te está diciendo que él es menos que todos los santos. Qué bueno si todos pudiéramos pensar así en nosotros. Yo soy menos que este hermano. Me fue dada de nuevo esta gracia, y ahí está su don, en el caso de él, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, entre muchos más dones que tenía, por eso cita. Lo que quiero es que nos quedemos con la actitud de Pablo. Lo que Pablo va a pedir, versículo 7, todo eso por gracia, Pablo lo vivía. Pablo lo vivía. Vamos a entrar entonces a los versículos del 8 al 10 para ver qué está pasando y cómo este cuerpo se edifica por gracia y cómo son los medios. Primero viene una ilustración y está citando aquí el Salmo 68, versículo 18, la primera parte del versículo 18 en el Salmo 68. ¿Y qué es lo que dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora Pablo, en todo ese conocimiento teológico, él puede ir allá al Salmo 68 escribiendo la carta y recordarse del inciso A del Salmo 68 y decir, aquí está Cristo y aquí está lo que está pasando en la iglesia y mira cómo se los voy a explicar y mira de qué manera va a lucir para los creyentes de la iglesia. Cuando nosotros vamos a este Salmo, todo el Salmo completo, todo el Salmo 68, este Salmo está hablando de la victoria de Dios desde el monte Sinaí hasta el monte Sión. De cómo Dios fue triunfante, no el pueblo, Dios, porque ¿quién llevaba al pueblo? Dios. Y Dios va triunfante desde allá, subiendo y subiendo y subiendo, hasta llegar y establecer a su pueblo. Y dándole la victoria sobre enemigos que eran más grandes y más poderosos que ellos. Y el rey David aquí está hablando de este salmo y está recordando, o el salmista, no recuerdo si el Salmo 68 del rey David, el salmista está recordando, para no decir un disparate, está recordando esa victoria de Dios triunfal desde el monte Sinaí en el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén y cómo Dios se entrona allí. Ahora,
¿Qué es lo que pasaba en el contexto? Después que un rey, ahora pensemos en un rey, y un rey iba con su ejército y peleaban contra el enemigo y los vencían, ellos traían prisioneros con ellos y ellos tomaban las cosas que tenía el enemigo, vaca, oro, pieles, tela, todo eso se traía y se traía a tu pueblo. O sea, hacías cautivo al enemigo, pero al mismo tiempo te llevabas todos esos dones para repartirlos entre tu pueblo, entre todo lo que era tu pueblo. ¿Cómo funciona esto en este momento? Pablo, mis hermanos, lo está considerando, este texto, como una prefiguración del ascenso de Cristo al cielo. Cristo regresa sobre la batalla en la tierra a la gloria de la ciudad celestial con los trofeos de su gran victoria en el Calvario. Eso dice John MacArthur. Cuando nosotros leemos aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, lo que está hablando es que mediante la crucifixión, Cristo anuncia su victoria sobre el pecado. Cuando Cristo es crucificado, Cristo está venciendo sobre el pecado. Cuando Cristo resucita, Cristo está venciendo sobre la muerte. Cristo conquistó a Satanás y a la muerte y el triunfo devolvió a Dios a aquellos que antes eran pecadores y prisioneros de Satanás. Voy ahora a explicarlo un poquito mejor. ¿Cuál es la conexión que está haciendo Pablo? Como mismo Dios fue victorioso de un lugar a otro, ahora Cristo en su muerte y su resurrección, nosotros que éramos cautivos del pecado, que estábamos presos en las garras de Satanás, ahora somos cautivos de Dios. Llevó cautiva la cautividad. Los que eran presos del mundo y del diablo, ahora somos esclavos, somos presos de la mejor persona que podemos ser esclavos y que podemos ser presos. Amén. Que es de Dios. Dios es nuestro Señor. Pero Él no solo llevó cautiva la cautividad, sino que más dice el Salmo, dio dones a los hombres, distribuye el botín por todo su reino. Y ahora Cristo, después de su ascensión, después que Cristo llega al cielo, nos da dones espirituales impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando vemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, nosotros vemos cuando Cristo asciende, ¿quién desciende? El Espíritu Santo, para capacitar a su iglesia con dones, para que lleve, los dones no eran aislados, los dones tenían un propósito, era hacer avanzar el reino de Cristo en la tierra. Ahora Cristo asciende y Cristo libera su botín encima de nosotros, de todos los creyentes. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Versículo 9, y dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y ahora está diciendo, eso de que Cristo ascendió, ¿qué es? Sino de que Cristo descendió a lo más bajo de la tierra. Y para nosotros, la tierra es algo normal. Pero recuerdan a Perejusa cuando él pensó que su mano era más limpia que el suelo y ahí cayó al instante. No hay nada más sucio para Cristo que esta tierra, que tener que dejar su trono de gloria, su santidad, por venir aquí a lo más profundo que es esta tierra. Este texto genera algunas pasiones, algunas personas, como dice, a las partes más bajas de la tierra, piensa que se está hablando específicamente de algún lugar dentro de la tierra, pero no vamos a entrar en ese tema porque no tiene que ver con nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, ha sido el versículo más debatido en toda la historia del cristianismo acerca de ese tema. Y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. El pastor John MacArthur lo dice así. Las partes más bajas de la tierra contrastan con los cielos más altos a los que descendió después. Decir lo más bajo de la tierra es hacer una comparación con lo más alto de la tierra. Más allá de si usted crea que Cristo murió, que Cristo fue aquí o Cristo fue allá, no quita a lo que estamos diciendo. Él descendió a lo más profundo. Lo importante que fue lo que pasó. El que ascendió, bajó y se humilló de la manera más grande que nadie podía hacer. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su poder, siendo de la sustancia de Dios, diciéndole, ¿por qué no bajas tú?
Manda el Espíritu Santo primero, ¿por qué tengo que ir yo? En estos días los futbolistas de Real Madrid, los que siguen el fútbol, se ponen bravos cuando los cambian. Y cada vez que los cambian, ellos se creen que todos son los mejores y dicen, pero ¿por qué me cambian a mí? ¿Por qué no quitan a otro? ¿Qué cosa es eso? Falta de humildad. Los del Barça se están riendo. Está bien. Más adelante buscaré una ilustración de Barcelona. Aquí no pasa eso en Cristo. Cristo no dice, ¿por qué yo? Él coge y dice, no, yo soy el que voy. Como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor, y dice, yo. Y Él desciende de lo más alto del cielo, porque cuando decimos lo más alto del cielo, ¿quién está por encima de Cristo? Nadie. A lo más profundo desciende para podernos salvar, para poder morir por nuestros pecados, para poder resucitar. ¿Para qué? Para hacernos cautivos de Él, que ya nosotros podemos vencer la muerte, para que tengamos victoria sobre el pecado y para que podamos recibir esos dones que luego vienen con el Espíritu Santo. Cristo que descendió es el Cristo humillado, manso, paciente, que se esforzaba por servir buscando la unidad y la paz. Cristo que ascendió es el Cristo que venció sobre la muerte, venció al diablo y venció a sus demonios. Es el que libera a los cautivos y les da los diferentes dones necesarios para que sirvan unidos, buscando la paz en humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, más resumido, versículo 7. ¿Por qué la iglesia puede servir y pueden servirse los unos a los otros para estar unidas en amor? Por la gracia de Dios, por los dones que Dios da. ¿Cuál es el ejemplo más grande que tenemos como eso, iglesia? Dios, como mismo Dios fue y venció a los pueblos enemigos y se entronizó y los hizo cautivos y repartió su botín. Asimismo, Cristo un día dejó su grandeza y descendió y nos da su botín, que son los dones dados por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir esos versículos. Para llegar ahora a los medios, ¿cuáles son los medios? Si todos en la iglesia de Éfeso tenían dones, ¿cómo van a funcionar esos dones para la verdadera edificación, para el verdadero fortalecimiento de la iglesia de Éfeso? Estamos en Éfeso ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, Dios da de su gracia a hombres dotados para que capaciten a la iglesia. Dios da dones, por decirlo de alguna manera, a los maestros de la iglesia. Y Dios establece maestros para que enseñen a toda la iglesia en general. En su pura gracia ellos no lo merecen como no lo merecían los apóstoles, pero Dios le da pastores, pudiéramos decir, y plantadores a la iglesia para que sigan llevando el reino adelante como lo hizo Andrew Fuller y como lo hizo William Carey. ¿Y qué dio? Dice la Biblia de las Américas, y me quedo con esta frase: dio ser apóstoles. Y cuando habla de apóstoles, está hablando en un sentido oficial. La palabra apóstol significa en el griego enviados. Habían algunos que fueron enviados, pero en el sentido que él está hablando aquí, Pablo, es en el sentido oficial. Y teníamos a los 11 más Matías más Pablo. ¿Quiénes son los apóstoles? Ellos. Cuando ellos murieron, ya acabó, cesó el oficio de los apóstoles. Los apóstoles tenían 3 responsabilidades básicas. ¿Cuáles eran las 3 responsabilidades básicas de los apóstoles? La primera era sentar las bases de la iglesia. Lo primero que ellos tenían que hacer era sentar las bases de la iglesia. No era una tarea para siempre, era para establecer cuáles iban a ser las bases, el fundamento de la enseñanza, del funcionamiento de la iglesia. Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20 el apóstol Pablo? Vamos conmigo. Vaya a su Biblia, miren la Biblia del hermano al lado, enciende el celular, el tablet. Edificados, ¿sobre qué edificamos nosotros ahora como iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál es la principal piedra de ángulo? Por supuesto, Jesucristo mismo. Segunda responsabilidad básica de los apóstoles: recibir y declarar y escribir la palabra de Dios. Ellos recibían, declaraban, y tenemos las cartas de Pablo, las cartas de Juan, tenemos las cartas del mismo apóstol Pablo, Juan, Pedro, se me queda Pedro, y de Pedro, donde ellos están hablando de parte de Dios
y delante de Dios de una manera diferente que cualquier otro pastor o otra persona que lo hiciera en una iglesia, o profeta, como veremos más adelante. Y eso queda registrado para nosotros. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres. No se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado ¿por quién? Por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Segunda función, seguían dando a conocer. No solo establecen las bases, dan a conocer y declaran ese conocimiento. Tercero y último, confirmar esa palabra mediante señales y prodigios. No lo vamos a buscar, anótelo, 2 Corintios 12, 12. 2 Corintios 12, 12. Dice el texto. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Para qué eran esas señales, prodigios y milagros? ¿Cuál era el objetivo? Confirmar el mensaje del Evangelio. En una era, en una etapa determinada, en un tiempo determinado de la expansión, donde los apóstoles estaban poniendo el fundamento, estaban terminando de hablar de parte de Dios, solo esos 12. Ahí, en ese tiempo, no solo hicieron eso, sino que llenos del Espíritu Santo en esa etapa, daban muestras a través de señales, milagros y prodigios de que lo que ellos estaban diciendo venía de verdad de parte del Señor. Ese oficio cesó. Una vez muertos esos 11 más Matías más Pablo, el oficio de apóstol cesó. Siguen habiendo personas enviadas, pero no de manera oficial como los apóstoles. Voy a avanzar un poquito más. ¿Qué más dio? No solo dio apóstoles, ¿qué más dio? Dice que dio profetas. Y con la palabra profeta pasa similar. La palabra profeta es en un sentido oficial. Eran personas que transmitían la verdad de Dios a la iglesia primitiva. Aquella iglesia que estaba surgiendo poco a poco, desde Hechos ahí, finales de Hechos 1 en adelante, esa iglesia que se estaba fundando, que todavía no luce como esta iglesia de Éfeso. Esas personas, esos profetas, tenían un ministerio, tenían una tarea. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era el ministerio? Ellos podían predecir eventos futuros que tuvieran que ver con la historia de la redención y con el Evangelio. No era decir, mañana tú te vas a levantar cojo y te va a salir una quinta uña, y esa quinta uña, eso no es. Era algo que tenía que ver con el progreso del Evangelio. Era algo que tenía que ver con la misión de Dios. Y en ese sentido ellos podían predecir algo. Pero su principal tarea, muy similar a los profetas del Antiguo Testamento, era que ellos tenían que exhortar al pueblo. Ya no vivan más en pecado. Aléjense de esto. Tenían que alentar, tenían que advertir y tenían que explicar el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo. Entonces estos profetas se sentaban también con el Antiguo y de parte de Dios inspirado ellos iban trabajando con el pueblo. Iban trabajando con el pueblo. Su oficio con la finalización del Nuevo Testamento cesa también. ¿Quiénes son las personas que ahora nos exhortan, nos deben alentar, nos deben advertir y explicar la palabra del Señor cada domingo? ¿Quiénes son? Los pastores. Los pastores cogen lo que se llama el ministerio profético y continúan con esta tarea. Yo creo que es importante aclarar estas cosas. Ellos siguen a través de la predicación. Eso es una tarea que no se hace en las aulas, que no se hace en el grupo de vida. Usted puede crear 10 grupos de vida y 10 maestros y 10 enseñanzas. No es el medio que Dios estableció. ¿Qué estableció Dios para la edificación de la iglesia? Pastores. La iglesia necesita pastores. Es ir en contra del conocimiento de Dios. Una iglesia verdaderamente ordenada necesita pastores y ¿qué más? Y diáconos. Y si no hay diáconos, no funciona bien. Y si no hay pastores, no funciona bien. Nosotros estamos medio cojos. Sigan orando por eso, porque Dios nos siga regalando más pastores y diáconos. Pero los necesitan. No se puede resolver. Usted te vas para la casa y pones a Miguel Núñez en YouTube, pones a Suez Michelén. Eso no es una iglesia. Necesitan pastores de la iglesia local. Se necesitan. Y su oficio es similar hoy. En aquel momento estaban los profetas. Vamos a ver que están los pastores, maestros también. Pero es similar a ese. Continuamos. ¿Qué más dio? Dio ser evangelista. Y evangelista pasa lo mismo. No está hablando de cada creyente que predique el evangelio. Eso viene después. Lo voy a adelantar aquí porque si no lo puedo decir después. Todos nosotros tenemos un llamado ¿a qué? A predicar el evangelio. Todos nosotros tenemos un llamado a servir. Todos nosotros tenemos un llamado los unos con los otros. Pero aquí está hablando en un sentido oficial. Era un don de evangelismo a un grupo de hombres que se le dio esa tarea.
Tenemos al menos dos ejemplos. Tenemos a Felipe, que Dios mismo lo comisiona como evangelista. Y lo vemos en momentos estratégicos con el eunuco, a Pablo regresando de su último viaje misionero y dice que llega ahí, tengo el texto por aquí, Hechos 21:8, Pablo va a casa de Felipe y que dice el texto, Pablo va a casa de Felipe, el evangelista. No era cualquiera, si no te dijera María el evangelista, Raquelita el evangelista, ¿cómo se llama la diaconisa? Febe el evangelista. No, había un don que recibía sobre esa persona que fue dado por Dios mismo. Dios mismo lo comisiona con ese don. De manera oficial, ¿quién era Felipe? El evangelista. Ahora, en el mismo sentido, a pesar de ser un pastor joven, Timoteo también estaba comisionado con ese don. Ahora vemos que este don no recaía solo en un oficio, quizás como los apóstoles y profetas, sino que este don de evangelista sí era oficial, pero lo podía tener uno que solo se dedicara al evangelismo, pero lo podía tener otra persona que era pastor y que más tenía que hacer, velar por el evangelismo, en la supervisar el evangelismo. Vamos a la palabra del Señor, usted puede ir, yo se lo voy a decir, 2 de Timoteo 4:5, 2 de Timoteo 4:5, y el apóstol Pablo le pide a Timoteo, que estuvo trabajando en Éfeso, y le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Alguien tiene que ocupar esa silla, ya a la altura de Timoteo, que es más tarde que esto que estamos hablando aquí. Ya es de las últimas epístolas de Pablo, y él le está diciendo, alguien tiene que hacer la tarea del evangelismo. Y Timoteo tenía la tarea ¿de qué? De invertir ¿en quién? 1 Timoteo capítulo 3, en hombres fieles, idóneos. Los pastores que él iba a invertir tenían que velar también porque se hiciera ¿qué tarea? La de evangelismo. David S. Dockery dice, los evangelistas tenían el don de difundir el evangelio y fundar iglesias. No era solo ir y predicar casa a casa, era que iban y plantaban iglesias en aquel tiempo. Ellos proclamaban las buenas nuevas en palabras y obras. Ellos también, de vez en cuando el Señor manifestaba milagros en ellos en aquella época. E instruían a otros en el evangelismo. Ahora ellos preparan a la iglesia y le dicen, iglesia, evangelicen, iglesia, evangelicen. Pero a lo que se refiere Pablo es a una persona con un don en particular. Mi hermano, posiblemente nuestros plantadores hoy es lo que más se asemeja a esa labor de los evangelistas. Que no solo se quedan en la iglesia local, sino que van a otro lugar y allí plantan, predican el evangelio, enseñan a otros a evangelizar. Y muchas veces en las plantaciones, seamos sinceros, predican más el evangelio que nosotros que estamos establecidos. A nosotros nos lleva un nivel de comodidad terrible, malévolo. Porque como ya vemos un grupito aquí de 70, 80 todos los domingos, estamos bien. Y a no ser que lleguemos a 40, nadie se pone a evangelizar. No estoy hablando en absoluto, sé que muchos de ustedes evangelizan. Pero ese es nuestro llamado, seguir predicando el evangelio. En ese sentido, creo que también Pablo tiene en mente algunos pastores del equipo pastoral que tienen ese ADN por el evangelismo y que deben seguir manteniendo la predicación del evangelio. Hombres dotados en la iglesia, dentro del cuerpo pastoral, pero su mente están ahí. Ellos van a llevar al equipo pastoral allí. Y quiero adelantar eso porque quizás no lo aplique después y no quiero que se me olvide. ¿Qué es lo último que él dice que se dio a la iglesia? Pastores y ¿qué más? Y maestros. Pastores y maestros. Nuestros amigos presbiterianos, nuestros buenos hermanos presbiterianos, creen que la palabra pastores y maestros se refiere a dos oficios. Pastores que tenían una función y otros que tenían la tarea de enseñar. No creemos que eso es lo correcto. El pastor John MacArthur argumenta en este punto. La palabra y, aquí en el griego, se puede traducir en particular y en el contexto se entiende mejor como un solo oficio. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir MacArthur? Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Está hablando de la función pastoral. Está hablando del trabajo de los pastores. Son pastores maestros. Los pastores tienen la tarea de enseñar a la iglesia. Y pasa ahorita como con los evangelistas. Y algunos dirán, pero yo soy maestro. Sí, los pastores enseñan a la iglesia y después los evangelistas evangelizan y los maestros enseñan, pero no es lo que se está refiriendo en este punto. Está hablando del oficio pastoral. ¿Cómo, preguntamos, cómo Dios edifica su iglesia por gracia? Cristo da dones a la iglesia. La iglesia ora y Cristo regala dones a la iglesia.
lo primero que Cristo da, ¿qué cosa es? Hombres dotados. Hombres dotados que van a enseñar a toda la iglesia en pleno. Pero ¿qué es lo segundo que Cristo da? Los dones no solo a esos hombres, sino a quién también, a toda la iglesia. ¿Qué dice el texto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen ahora la obra del ministerio? Los santos, toda la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia está haciendo ese trabajo. La palabra fin es hacia. La palabra perfeccionar significa ajustar. Hacia ajustar. ¿A quién? Hacia restaurar. ¿A quién? Ahí viene el para de resultado. La edificación, oikomé, progreso resultante de un paciente esfuerzo. Pudiéramos decir, para el crecimiento espiritual. Hay un esfuerzo que deben hacer los pastores. Hay un esfuerzo que debe hacer la iglesia. Los pastores capacitando a la iglesia en pleno. Capacitando a todos, invirtiendo en otros pastores. Como hacía Andrew Fuller. La iglesia capacitando a todos los santos. Uno a otro, evangelizando a otro, enseñando a otro, enseñando en el aula, poniendo todos nuestros dones al servicio de la iglesia, mis hermanos. ¿Hasta cuándo es este trabajo? ¿Hasta que muramos o hasta que venga Cristo? Este trabajo es hasta el final. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pudiéramos preguntar al texto, ¿cuál es la norma, la madurez o perfección? ¿Con quién nos tenemos que comparar? Con Cristo mismo. Pastor, estoy maduro. Te falta un poquito. Porque es como Cristo. Ya estoy bien. Vas bien. Ánimo. Pero te falta. Es como Cristo. La norma que Dios estableció para nuestra comparación no es el creyente de la derecha o el de la izquierda. Es Cristo. Pablo sabe que los creyentes necesitan un conocimiento profundo de Cristo a través de la oración, a través de la vida en comunidad, a través de la obediencia a sus mandamientos, a través del estudio fiel de la palabra. Por eso siempre estamos, congréguense, vengan los domingos. Yo le doy tanta gloria a Dios. Yo no me imaginé que hoy iban a haber tantos hermanos aquí. Mi corazón está rebosando de alabanza, de verdad, delante del Señor. Yo dije, se me van a poner carnales. Entonces la esposa dice, pero mira qué frío, pero ¿para qué ir? Y yo ahí orando, Señor, que eso no pase. Y ver desde Manuela, Leslie, hasta todos ustedes aquí, de verdad que le doy gloria a Dios por lo que está haciendo en sus vidas. No se llenen de orgullo. Sigan prevaleciendo, mis hermanos. Sigan peleando. A medida que varios creyentes tienen la mente y el corazón de Cristo, se va el orgullo y viene la humildad. A medida que varios creyentes tienen el corazón y la mente de Cristo, o empieza a florecer, porque no la tenemos completamente, el corazón y la mente de Cristo, se va el orgullo, viene la humildad. Se va la soberbia y viene el poder bajo control. Se va la impaciencia y viene la paciencia, o empieza a florecer. Ahora ya contamos hasta 20, ya no hasta 10 nada más. Todos se esfuerzan para llevar adelante sus dones recibidos por gracia, tanto los pastores como los santos, y ocurre el milagro de la unidad y la edificación en la iglesia. Pasemos al tercer punto. Debemos, unidos a Cristo, bien breve el tercer punto, seguir siendo capacitados para ser verdaderamente edificados. Debemos, unidos a Cristo, seguir siendo edificados. Ya vimos cómo era esa edificación a través de los pastores y a través de toda la iglesia. ¿Para qué? Y ahora estamos viendo el para ser verdaderamente edificados. La verdadera edificación solo es posible a través de nuestra unión con Cristo. Tercer punto, un cuerpo unido a Cristo. Un cuerpo unido a Cristo. Y lo interesante de esto es que llegamos al capítulo 4 y dijimos que era un capítulo bisagra, donde Pablo va a pasar de la teología a la práctica. ¿Y todavía dónde estamos? Estudiando teología, mis hermanos. Todavía estamos estudiando el conocimiento del Señor. Estamos estudiando nuestra unión con Cristo. Hemos hablado tanto de la unión con Cristo que está en toda la carta y el domingo que viene seguimos hablando de nuestra unión con Cristo. Hay tanto en una sola teología de Cristo para profundizar que nos pudiéramos echar la vida entera estudiando, sin agotarnos, sin aburrirnos, sin desesperarnos, sin estar ahí, que el pastor termine, que me voy a hacer café con leche, que me voy a hacer un ajiaco. Esto es para entrar, para ponernos en el texto, para deleitarnos y gozarnos en el texto. Versículo 14 al 16. Un cuerpo unido a Cristo. Bien breve.
La Biblia de las Américas dice, en el versículo 14, la Reina Valera dice, para que yo no seamos, pero me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Entonces dice, entonces ya no seremos. ¿Cuándo? Cuando pase lo de arriba. Cuando los maestros, la gracia de Dios derramada en los maestros y derramada en la iglesia, y tanto los maestros como la iglesia están haciendo sus tareas, cuando eso verdaderamente pase, ya no va a pasar esto. ¿Qué es lo que no va a pasar? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando la iglesia tiene sus pastores que la protegen y que la enseñan y tienen miembros preocupados en invertirse en otros, las mentiras no entran tan fácil y si entran no calan tan fácil. Porque hay varias cosas que se van encendiendo y hay varias alertas que se van poniendo y da tiempo a preservar y a cuidar la iglesia. Los creyentes de Éfeso, si entendían esto y perseveraban en esto, ya no iban a ser creyentes inmaduros, sino todo lo contrario. Versículo 15 que dice, sino que así es como van a lucir. Si de verdad pasa lo anterior, así es como luce. Si todo el mundo se pone a trabajar juntos, cada cual en su rol, con las tareas que se le dio, ya no entra la doctrina, ya no nos mueven fácilmente. Mañana, mira, mis hermanos, yo sin temor, no lo voy a hacer, por supuesto. Pero podemos poner a Cash Luna a enseñar aquí a Maldonado y sentarnos con las manos así. Que yo estoy seguro que los creyentes que hay aquí no van a ser engañados. Al momento usted va a decir, eso es falso, eso es mentira. Porque puede que tengamos una diferencia en algún punto, pero las verdades centradas del Evangelio que vimos este domingo, no, el domingo pasado, que tienen que ver con Cristo, con el Espíritu Santo, con Dios, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí las dominamos ya y las entendemos. Por supuesto, no le vamos a prestar el púlpito a un lobo para que se coma las ovejas, pero estoy seguro que si le toca ir a un lugar y usted empieza a escuchar, o si le sale en YouTube de pronto un maestro falso y te dice, esto está un poquito extraño, esto no es el Evangelio. Saca la bazooka. Ustedes no saben lo que es eso. Sigamos aquí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, unión con Cristo, en todo. ¿En qué tenemos que crecer? En todo. En aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? En Cristo. No vamos a crecer desconectados. ¿Se acuerdan? Enchúfense. No vamos a crecer desconectados de Cristo. Tenemos que conectarnos a Cristo. Tenemos que continuar en nuestra unión con Cristo, llenarnos del conocimiento de Cristo, pero llenar nuestro corazón de Cristo. Y vuelvo a pelear un poquito, pero es por amor, como lo hago con mis hijos. Hay muchos de ustedes que están teniendo conocimiento de Cristo y me alegra, pero no te puedes conformar. Necesitas coger ese conocimiento y bajarlo al corazón. Y después que esté en el corazón, no te quedes ahí con maripositas y flores que son buenas y alabando y gozando de cógelo, ¡pum! Y sácalo para afuera y empieza a transmitirlo en la vida de otras personas. ¿Cómo empieza a lucir? En un cristiano maduro. Bueno, un cristiano maduro mantiene la verdad en amor. Un cristiano maduro evangeliza, discipula, confronta en pecado, enseña. Primero los Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. Todo lo que un creyente maduro hace, lo hace por amor, pero lo hace con amor. Si tú estás discipulando, pero no lo estás haciendo con amor, no trae gloria a Dios. Tú estás enseñando a tu clase de hermanos que te tocó en la iglesia y no lo estás haciendo con amor, no trae gloria a Dios. Tú estás en el equipo de bienvenida, entra, venga para allá, derecha. Y no es el amor de reírnos nada más, como, no, es un amor que nos esforzamos para amar, no siempre el amor sale. Y lo oramos a Dios para ese amor, para que recibamos hacerlo con amor. Y estás en audiovisual y estás ahí, no funciona. Con amor, y después del amor viene todo lo otro en nosotros. Versículo 2, tengo puesto una nota, 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Si no hay amor, no hay nada de lo demás. No hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia. ¿Tú quieres ser paciente con tus hijos? No ores por paciencia. Ora por amor. Señor, ayúdame a amar más a mis hijos. ¿Tú quieres ser paciente con tu esposa? No ores por paciencia. Ora por amor. Ayúdame a amar más a mi esposa.
¿Tú quieres ser paciente con tu esposo? No ores por paciencia, ora por amor. Quizás no nos estamos amando lo suficiente. Ahora te voy a hablar de un hermano. ¿Tú quieres ser paciente con tus hermanos? Ora por amor. Ese hermano que tú sabes que le cae mal o que es el que más mal te cae a ti, ora por eso. ¿Y saben qué? Dios puede obrar esa mano. Dios derriba los muros, las barreras, las cosas, porque esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sigas en tu burbuja ahí sufriendo y triste. Eso no glorifica a Dios y no va a servir para la expansión del reino. Ora por amor. Señor, ayúdame a amar al pastor, Señor. Ella me mandó 5 mensajes hoy y ya lo voy a matar. Ora por amor. Ora por amor, mis hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que más desea Dios y los pastores es que todos los creyentes de manera individual puedan crecer en Cristo. Nuestro mayor deseo como pastores, y es el deseo del corazón de Dios, es que ustedes crezcan. ¿Quién de ustedes se queda contento con que sus hijos sepan ciertas cosas y ya? No, ustedes quieren que sigan creciendo, que sigan aprendiendo, tanto del Señor como las cosas de este mundo, y que crezcan y que crezcan. Así mismo nos pasa al Señor y le pasa a los pastores. Nosotros queremos que la iglesia siga creciendo y siga creciendo a la estatura de la mente de Cristo. Cada miembro solo, pero también junto como iglesia. Cada miembro por amor haciendo lo que le toca para la iglesia como un todo pueda funcionar. ¿Qué ocurre? La iglesia se edifica verdaderamente. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, el cuerpo unido y concertado, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su gotica de arena, cada miembro tiene su responsabilidad, algunos una, otros 2, otros 3, pero cada miembro tiene una responsabilidad que si no la cumple, el cuerpo no funciona. Quizás tú dices, pastor, yo tengo solo un don, pero ese don es vital para el cuerpo de Cristo. Si tú no pones ese don, el cuerpo no funciona. Pablo quiere que los efesios entiendan eso. Hay que estar conectado a Cristo, pero cada uno debe estar sirviendo por esa gracia que Dios le dio en ese don que el Señor te entregó. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay algo que se conoce ahora en la medicina como el tratamiento de células madre. No sé si han escuchado hablar del tratamiento de células madre. Las ilustraciones son imperfectas, trataré de ilustrar algo. En el tratamiento de células madre, las células madres trabajan en reproducir y reparar el daño que está causado. Ellas tratan de renovar y tratan de reparar el daño que hay en los tejidos. Pero hay 4 cosas que pasan. Hay 2 cosas que suceden, pero en total son 4 cosas que pasan. Lo primero, las células madres se ponen en ese lugar, en esa zona, puede ser la sangre, tejido, los nervios, en el lugar que se inyecte, y ellas tienen la capacidad allí, en ese lugar donde se pone, de transformarse igual que esa célula y de que esas células se vayan regenerando. Ellas caen ahí y ahí se transforman igual que las otras, pero hace que esa región se vaya regenerando. Pero hay una segunda cosa que ellas hacen, no se quedan solo ahí. Ellas mandan una información a las que están lejos allá. Y dice, aquí está la célula madre. Entonces aquellas que están bobeando allá, de pronto cogen esa información y empiezan a regenerarse ahí. No solo donde se puso, sino en todos los otros alrededores cerca de ese lugar por esa información que se manda. Automáticamente, cuando estas de aquí se ponen a hacer lo que tienen que hacer y aquellas de allá se ponen a hacer lo que tienen que hacer, la inflamación empieza a bajar. A medida que la inflamación en el tejido baja, sea el tejido que sea, el sistema inmune respira y puede empezar a responder y a funcionar. Como todo está inflamado, el sistema inmune no puede trabajar como él quiere y a veces lo que hace en las enfermedades inflamatorias es que se ataque él mismo. Entonces el sistema inmune empieza a verse como su enemigo y se ataca. Y ahí él empieza a funcionar y se empieza a sanar todo y se empieza a sanar todo. Y por último, se estimula la formación entonces de nuevos vasos sanguíneos para mejorar el suministro de oxígeno y de otros nutrientes que permiten que correctamente funcione todo el organismo y esa zona afectada se vuelva a arreglar. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo, pastor? Bueno, aquí viene la cañona, pero quizás se puede entender. Mi hermano, de la misma forma como las células madre se transforman en tipos específicos de células, sustituyendo el tejido lesionado,
Cristo descendió desde lo más alto del cielo aquí a la tierra para sustituirnos a nosotros. Cristo se hizo uno como nosotros sin tener que serlo. Se transformó en uno de nosotros, vivió en pecado, vivió aquí en este mundo para que nosotros pudiéramos ser regenerados, para que nosotros pudiéramos nacer a vida nueva, para que tuviéramos victoria sobre la muerte, pero también sobre el pecado, para que todas esas zonas necróticas se vayan de nosotros. Si no, Él se hubiera conformado con traernos, cogernos de la mano y llevarnos. Pero ese no fue su plan. Su plan fue dotarnos de dones llenos de la gracia para que aquí nos vayamos renovando, nos vayamos regenerando para ser más como Él desde aquí. Él allá, nosotros aquí, pero con los dones de Él, nosotros nos vamos transformando en más como Él y nos vamos transformando en más como Él. Pero en su plan no estaba que usted se renovara usted solo. En su plan estaba que usted enviara una información a las otras células dañadas que están lejos y le dijeran, oye, deja la bobería, ponte para las cosas. Y estas trabajan con aquellas y aquellas trabajan con las otras. Y ahora todas las células se están renovando y todas las células se están regenerando para ser como Cristo, mis hermanos. Desde aquí de la tierra hasta que llegamos a la meta, pero ya nos vamos transformando más y más como Cristo, mis hermanos. Eso es necesario que pase en nosotros como creyentes. Y lo más interesante es que en las células madre está la información que se necesita para que eso pase. En nosotros está la gracia necesaria para que eso pase. Pastor, no puedo más. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque Cristo te ha dado la gracia suficiente para que sigas adelante. Aguantado de Cristo. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Yo entiendo tu sufrimiento. Yo sufro contigo. Yo también sufro. Yo tengo mis luchas, mis cargas, mis problemas de salud. Pero aguantado de Cristo sí podemos. Por eso lo único que podemos hacer cuando venga un hermano así es orar, llorar con él. A veces nos toca hablar. Y cuando se puede decirle, sigue conectándote a Cristo. Vayamos a Cristo. Vamos a orar. Vamos a buscar la ayuda de Cristo. Vamos a pedirle al Señor la fortaleza para seguir adelante. Los pastores de la iglesia y la iglesia junta, obrando en conjunto para quitar la mundanalidad y el pecado. De esta manera van a haber creyentes conectados a Cristo que se edifican verdaderamente y se van a servir los unos a los otros. Esta salud espiritual traerá unidad y paz y mostrará a los otros creyentes, como empezamos, que estamos viviendo dignamente, que estamos mostrando a Cristo y la iglesia se va a ir edificando por la gracia de Dios. Termino con estas 4 aplicaciones, iglesia. 5 aplicaciones. Iglesia, lo primero es que necesitamos unirnos más a Cristo. Tenemos que empezar donde termina el texto, en la unión con Cristo. Cuando hablo de iglesia, eso se queda muy general. Hermano, hermana que estás aquí, necesitas unirte más a Cristo. Necesitas pasar tiempo en oración. Necesitas apartar tiempo para tu tiempo devocional. No hay excusa. Necesitas congregarte, no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. Necesitas de la disciplina bíblica que solo se vive aquí en la iglesia. Necesitas que otro hermano te ponga la mano arriba y te diga, hermano, me parece que estás desviado en este punto. Hermano, eso es un regalo de Dios. Eso es parte de la gracia del Señor, porque si no cada cual anduviera como bien le parece haciendo lo que quiera. A nadie nos gusta que seamos señalados. Cuando alguien nos señala, no sé tú, pero yo, mi primera reacción es mala. Después me recuerdo el Evangelio y y digo, wow, gloria a Dios. Y doy tanta gracia a Dios por aquellos que tuvieron el valor en el pasado y por los que vengan en el futuro de sentarse conmigo con la palabra, siempre digo con la palabra, y de hacerme abrir los ojos. Y tengo hombres que gracias a Dios aquí en la iglesia lo hacen, pero tengo otros también que están pendientes de mí fuera de la iglesia. Y le pido que no se limite. Si usted me ve pecando en algún punto, acérquese a mí y hable conmigo. Pero así tiene que pasar en cada uno de nosotros. Para nosotros poder asimilar eso con paciencia, en humildad, necesitamos estar conectados a Cristo. Si no estamos conectados a Cristo, vamos a explotar, vamos a estallar. Por lo tanto, necesitamos orar por amor los unos para con nosotros. Segunda aplicación. Iglesia, necesitamos pastores bíblicos y piadosos. Necesitamos pastores bíblicos y piadosos. Ahorita no se lo leí, se lo voy a leer un momentico. Hay un libro que escribió Andrew Fuller que se llama Cartas Pastorales, un manual de teología pastoral. Y en este libro, él dice lo siguiente, o dice el libro describe lo siguiente, que él trabajó para que hubieran pastores que fueran estudiosos, diligentes de las Escrituras y diligentes en comunicar las verdades bíblicas con claridad, pero también con profundidad. Necesitamos hombres que pasen tiempo en la palabra. Necesitamos hombres que pasen tiempo orando por la iglesia.
Necesitamos orar por esos hombres, mi hermano. La iglesia los necesita. Necesitamos diáconos, escuchando para Watcher ayer. Necesitamos diáconos, como en Hechos 6 y 7, que hagan ¿qué cosa? Que liberen a los pastores, para que los pastores no sigan como diáconos, para que los pastores se encarguen de pastorear y los diáconos se encarguen de las necesidades físicas de la iglesia, para que cada cual, de acuerdo a la gracia que ha recibido, ponga eso al funcionamiento de la iglesia. Lo que le digo es, oremos por pastores, oremos por diáconos. La iglesia los necesita, si no, no vamos a crecer. Y los necesita enfocados. Mi hermano, hay algo de deshonroso en que un pastor esté en casa de un hermano ayudándole el fogón de gas. ¿Hay algo deshonroso en eso? No. Lo que no hay es tiempo. No hay es tiempo. Porque estamos perdiendo quizás de que el pastor esté más y más en la palabra. Para nosotros yo sé que no tenemos la conexión, pero ¿qué tanto estudiar? Sí, mis hermanos, sabemos muy poco. A medida que los pastores están más preparados, aconsejarán mejor, enseñarán más fielmente. Los pastores necesitan estar en la palabra. Los pastores necesitan estar en oración. Es parte de su labor pastoral. Estar de rodillas en el cuarto. Las hermanas deberían estar velando, ya que ya los hombres que están en capacitación estén pasando, aunque sea pequeños tiempos de 15 minutos de rodillas en el cuarto, orando por la iglesia. Porque si no lo hacen ahora, no lo van a hacer cuando sean pastores. Si no oran ahora, no van a orar después. Deberían estar velando y decirle, ve acá, ¿qué tiempo te has echado esta semana en la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Y si te dice, no, avíseme, mis hermanos. Avíseme para conversar con él. No para asustarlo, para animarle, pero si no, no hacen nada en capacitación. Ahora es el momento de ir creciendo en la palabra, en oración. Tercera aplicación, iglesia, necesitamos santos, santos dispuestos a reproducirse en otros. Santos que pongan sus dones y talentos al servicio de los demás. Mi hermano, aunque yo esté a tiempo completo, ¿cuántos hombres usted cree que yo pueda discipular en la semana? Y no me refiero a los hombres de capacitación. Estoy hablando de un hermano normal que haya a la iglesia. A lo más yo puedo discipular a uno. Porque tengo que tener tiempo en la palabra, tengo que tener tiempo en oración. Pero estoy invirtiendo en otros hombres. Soy el único pastor, tengo que ver con cosas administrativas. Pero ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que como mismo yo invierto en uno, cada uno de ustedes estuviera invirtiendo en otro más. Mujeres invirtiendo en otras mujeres. Hombres invirtiendo en otros hombres. Así es como va a crecer la iglesia. Podemos tener 10 pastores a tiempo completo y Dios quiere que los tengamos. Gloria a Dios, aleluya por eso. Pero al final, el modelo de Dios no es que esos 10 pastores cada uno esté discipulando a 10. Esos pastores van a estar en otras tareas. La iglesia necesita invertir en otras personas. Esos pastores cuando más estarán discipulando a uno e invirtiendo en otros hombres, que es lo que tienen que hacer, para reproducirse en otros hombres que sean pastores de esta iglesia o que se vayan a plantar. Cuarto, iglesia, necesitamos seguir madurando en las doctrinas fundamentales para no ser engañados. Necesitamos seguir creciendo en las doctrinas bíblicas, en cristología, neumatología, en teología propia, en teología sistemática, en soteriología. Necesitamos seguir estudiando teología, iglesia. Les animamos, el domingo que viene viene la clase de la confesión. Están todos invitados desde las 11, no hay excusa. Tenemos café, lo único que no tenemos es cuidado de niños, a ver cómo pudiéramos recuperar, que sea que los niños de 1 a 4 años, a 3 años, los puedan cuidar para que los papás se concentren en las clases. Pero todo lo demás lo tenemos, mis hermanos. Venga, la iglesia quiere invertir en usted para que usted invierta en el reino, pero necesitamos que usted despierte y deje que el Señor trabaje con usted. Y por último, iglesia, necesitamos seguir creciendo unidos a Cristo en amor. Necesitamos seguir creciendo unidos a Cristo en amor. Necesitamos amarnos los unos a los otros, mis hermanos. Eso no es algo que se puede fingir, eso no es algo que se puede producir de la nada. Necesitamos orar. Padre, ayúdame a amar a mis hermanos. Padre, ponme más amor por mis hermanos, por aquellos más difíciles, por eso son por los primeros, los que son difíciles para ti, porque difíciles somos todos, pero los que son difíciles para ti, por eso son los primeros que tenemos que orar. Vamos a orar y así quedamos despedidos de la predicación, pero ahora vienen otras cosas. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora venimos delante de su rostro, Señor, pidiendo su protección, pidiendo su cuidado, para que esta palabra caiga, Señor, en el terreno correcto, en el corazón, y usted lo abone de una manera especial, y nosotros podamos vivir su palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a orar y a invertir todo lo que tengamos que invertir en más maestros para la congregación, más pastores, Señor, que evangelicen, que planten,
y que también esta iglesia pueda crecer, Señor, a través de las enseñanzas de la sana doctrina, para que no seamos llevados por mentiras, para que otros no nos engañen, Señor. Ayúdanos a cada creyente a agradecerte por el don que tiene, para ponerlo en función del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a poner nuestros dones en función de la iglesia, Señor. No a retenerlo, no a apretarlo y a guardarlo en la casa, enterrarlo en el patio. Ayúdanos a sacarlo y a ponerlo al servicio de la iglesia, ya sea enseñando en una clase, sirviendo en el equipo de bienvenida, con los niños, con la alabanza, con audiovisual, discipulando, evangelizando. Ayúdanos a servirte, Señor. Que muchos puedan venir al conocimiento de ti a través de esta iglesia, pero que muchos puedan ser edificados por ti. Pero ayúdanos, Señor, a hacerlo todo en amor, unidos a ti. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de pasar tiempo contigo en oración, en lectura de la palabra, y quita cada día más el orgullo de nosotros. Ponnos más paciencia, más mansedumbre, pero que reconozcamos que es tu obra en nosotros. Perdónanos, Padre, cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, iglesia.